17 de noviembre del 2019 en Wuhan, China, ocurrió un suceso que cambió al mundo entero. Ese día se confirmó el primer contagio del nuevo virus, el SARS-CoV-2, y para el 27 de febrero del 2020 ya se informaba del primer mexicano infectado con el nuevo coronavirus. A partir de entonces los contagios no han cesado. A diario decenas de personas son confirmadas como casos positivos y hoy las cifras de personas fallecidas superan las 100,000. Los confinamientos y la determinación de colores en un semáforo epidemiológico marcaron los rumbos a seguir, por lo menos hasta en tanto existe el desarrollo de una vacuna que sea eficaz en el combate del coronavirus. La incredulidad en la existencia del COVID-19 ha sido uno de los principales obstáculos para frenar la ola de contagios y muchos estados, como Morelos, impulsaron leyes para hacer obligatorias las medidas de prevención. La pandemia por COVID-19 ha sacudido al mundo entero, ha representado grandes retos en diferentes ámbitos, pero ¿qué hace falta para resarcir sus efectos? Respete las medidas sanitarias y no salga de casa si no es necesario. La prevención es nuestra mejor aliada. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Nosotros rechazamos totalmente el regreso a clases presenciales. Quédate en tu casa. ¿Tú qué puedes? Esa es la gran pregunta de hoy. Bienvenidos a nuestro foro COVID-19, efectos y retos. Saludo a nuestros invitados. En primer lugar, a Eliacín Salgado de la Paz. Él es director del IEBEM y él opina que la pandemia ha sido un proceso complejo para el magisterio morelense, del cual se ha aprendido principalmente que la figura del docente y de la educación presencial es insustituible. También en este foro participa Rafael Valdovinos. Él es secretario de Bienestar Social y Valores, además de ser integrante del Comité Municipal de Cuernavaca contra el COVID-19 y quien señala que la emergencia sanitaria ha sido un reto, una lucha constante entre aprender nuevas formas de vida, conocer carencias y dificultades, además de ir sorteando todos los días nuevos retos para tratar de evitar, primero, el contagio personal y también el contagiar a las personas que nos rodean. Gracias a ambos por acompañarnos en 24 Morelos y me gustaría comenzar preguntándote, querido Rafael, inicio contigo primera ronda de preguntas. ¿Cómo se ha enfrentado esta emergencia sanitaria en medio de un total desconocimiento de este virus, en medio de un sistema de salud no fortalecido y bueno, ante una todavía cierta resistencia social a adoptar estas nuevas medidas? Bien, por principio de cuentas empezamos con un proceso de aprendizaje. El Ayuntamiento de Cuernavaca solicitó apoyo del Colegio de Científicos e Investigadores del Estado de Morelos y del Instituto Nacional de Salud Pública. También la UNAM y la UAM participaron en el Comité Municipal de Contingencia COVID-19 al principio de esta pandemia. Nos rodeamos pues de expertos investigadores, de médicos, de internistas, de personas que son expertas en el área médica y a partir de ahí empezamos a desenvolver una madeja en base a conocimiento, en base a ciencia, tratando de evitar la trillada frase de ensayo y error. Tratamos de no cometer errores, tratamos de no ensayar, simplemente buscamos adoptar las medidas correctas para llevar a la ciudad de Cuernavaca por un camino adecuado durante el tránsito de la pandemia. Muchos días o muchos meses han pasado desde entonces, llevamos ya desde marzo de este año, donde hemos ido evolucionando en este aprendizaje, donde hemos aprendido como sociedad y como municipio a cuidarnos, a cuidar a las personas de nuestro entorno, a saber diferenciar sintomatologías y bueno, pues hemos ido desde luego como comunidad, ido develando las formas de trabajar con esto, además de que los médicos que trabajan en estas áreas de salud
poco a poco también han ido aprendiendo a dar un tratamiento más eficiente, más efectivo y a cuidar mejor a sus pacientes. Y ellos merecen desde luego un reconocimiento importante, porque a pesar de que tienen carencias importantes en los servicios de salud del Estado de Morelos, han sabido sortear esta pandemia con un éxito bastante razonable o aceptable, y el mérito desde luego es en gran parte de su capacidad, de su conocimiento, de su paciencia y sobre todo el amor que le tienen a su profesión. ¿Ha sido difícil? Desde luego que ha sido difícil, cada día es un poco más complejo que el día de ayer, porque de pronto la gente empieza a perder el miedo, y cuando le pierden el miedo a un asunto tan complicado como este, desde luego que el grado de dificultad aumenta como autoridades. Ahí está la primera participación, recordándole a nuestros panelistas que contamos con un tiempo de 2 minutos y medio para que puedan exponer estos temas. Otro de los grandes cambios ocurrió en el sector educativo. Vinieron las clases a distancia, un tema que hasta el momento solamente se ha sobrellevado, no se ha resuelto del todo, y bueno, justamente por estas carencias de distintas cosas en los hogares. Y esto me lleva a preguntarte, querido Eliacín, director del IEBEM, ¿qué ha representado la pandemia para los alumnos, para los profesores, incluso para los padres de familia, quienes hoy pues tienen que estar librando estos obstáculos con la educación a distancia, la educación virtual, la educación en los hogares? Rafa, primeramente te saludo con aprecio. Y Angélica, déjame saludarte y agradecerte a nombre del Magisterio Morelense esta oportunidad que nos das ante esta tribuna de expresión, digamos, del pueblo morelense, esta empresa tan generosa con el Magisterio para poder intercambiar algunas reflexiones en torno a las condiciones en que se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en este estado. Comentarte que esta pandemia nos agarró a todo el mundo por sorpresa. No estábamos preparados para ello. Y lo que hemos venido construyendo ha sido derivado de las caídas y levantadas que nos hemos dado al abrir brecha, al abrir el camino. Y derivado de ello, en el caso del Magisterio Morelense, hemos estado cumpliendo con toda la capacidad y todo el profesionalismo que tienen las maestras y los maestros morelenses para llevar a cabo y cumplir con la tarea que tenemos encomendada. Quiero comentarte que afortunadamente el ciclo escolar pasado lo cumplimos con los contenidos y programas educativos. Ciertamente hemos recibido las orientaciones, las recomendaciones de las autoridades de salud, que hemos seguido al pie de la letra, y de las autoridades en materia educativa a nivel federal y estatal. Pero también debo comentarte que los escenarios están cambiando y el magisterio se ha ido acoplando a esos escenarios, de tal forma que al día de hoy el maestro está cumpliendo con su tarea. En el caso de las clases se han llevado a través de los libros de texto gratuito, que es la columna vertebral de esta estrategia. De ahí derivan las reproducciones que hacen la televisión, la radio, el internet, pero sobre todo contando con el acompañamiento de la maestra y maestro morelense. Hay comunidades como El Zapote, como en el municipio de Tlaquiltenango, San José de Pala, donde los maestros tienen que acudir a esas comunidades 1 o 2 veces por semana porque no existen las condiciones de comunicación de otra manera. Pero en el caso de las zonas urbanas, donde sí existe internet, existen estas condiciones, el maestro está acompañando al alumno a través de los medios digitales. Ahí están estas respuestas justo en tiempo, terminas, director, y me gustaría dar paso, los invito a ambos a que me acompañen. Justamente salimos a preguntar a las calles, salimos a conocer la postura de los padres de familia y principalmente a todo lo que se han enfrentado en materia de la emergencia sanitaria, pero desde el sector educativo. ¿Cómo ha sido el vivir esto de las clases en los hogares? ¿A qué problemáticas se han enfrentado? Mis compañeros aquí en 24 Morelos, Emanuel Villalobos y Jordan Trinidad, nos dan precisamente la voz de los ciudadanos. Los acompaño a que veamos juntos este sondeo. México y el mundo se vio afectado en gran medida en el transcurso del 2020 por la pandemia generada por el coronavirus. Muchas actividades fueron canceladas, incluso el que los estudiantes fueran a las aulas a tener sus actividades escolares.
En el territorio nacional, poco más de 23 millones de estudiantes han tomado clases en línea desde el pasado 20 de marzo. En Morelos, aproximadamente 500,000 estudiantes desempeñan su labor escolar a distancia. Los padres de familia contaron su experiencia ahora que ellos son parte fundamental en este aprendizaje en casa. Muy difícil. Al principio, cuando ingresó el año escolar, estuve trabajando con mi hija de 3 de la tarde, 4 que empezaba su programación, hasta 11 de la noche, no acabábamos. Mala, malísima. Si mi hijo está atrasado, ahorita está peor. Yo lo estoy llevando a clases particulares porque sí, se me complica porque no quiere hacer las tareas. De repente hay cosas que yo no sé pronunciar como la maestra y él me dice, es que no es así, mamá. Pues a veces es difícil porque a veces hay cosas que ellos no entienden o nosotros de papás y pues tenemos que estar preguntando. Tenemos que ver la manera de darle una educación a ellos también. No nada más nos fijamos en nosotros o en que haya que comer, sino nos fijamos en todo. Hay que organizarnos para poder darle clases, trabajar y que no les haga falta nada. ¿Y para ti, qué representó asumir el rol de maestro? Aquí me gustaría interactuar con quienes nos siguen a través de las redes sociales en 24 Morelos. A los padres de familia, ¿qué ha representado para ustedes el asumir este rol de profesores, de docentes, hoy sin duda pues dando el reconocimiento a la incansable, a la aplaudible labor para los docentes? Director, es evidente que el cambio en las modalidades, justamente en este tema de la enseñanza, del aprendizaje, pues han sido un gran reto. Iniciamos esta segunda ronda de preguntas y me gustaría comenzar contigo, director. ¿Cuál es el panorama para el siguiente año? ¿Qué preocupa al sector educativo en medio de estas propuestas incluso de abrir las clases en espacios públicos, en patios de las escuelas e incluso pues utilizando algunos parques? Hemos platicado con el señor gobernador, quien ha estado muy atento, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la tarea educativa en el estado. Y él nos ha comentado que vamos a regresar solo que el semáforo esté en verde y las condiciones de no contagio lo permitan. Sin duda, amiga Angélica, el asunto de enseñanza-aprendizaje, la tarea educativa, cuando el alumno y el maestro están de manera presencial, eso no se puede sustituir. Cuando el maestro ve a los ojos al muchacho, a la niña, niño y adolescente y se da cuenta en el trato de un tema dónde están las debilidades y dónde están las fortalezas, no se puede sustituir. Todos quisiéramos ya regresar a clases. Sin embargo, la pandemia es un asunto complejo que amerita que totalmente el cuidado y la participación de todos los actores. Sin embargo, en materia educativa quiero comentarte que ha sido determinante la participación de los padres de familia, quienes se han convertido en aliados del magisterio, de los maestros y las maestras, para poder sacar adelante los contenidos y programas educativos. Finalmente, la tarea del padre, el objetivo que tiene el padre de familia con el maestro es similar. Cuando es el mismo objetivo, finalmente es muy satisfactorio cuando el día de mañana nos encontramos a la niña, niño y adolescente convertido en un adulto, en un hombre de bien, en un arquitecto, en un ingeniero, en un abogado, y eso nos produce placer a los maestros. Bueno, pues es el mismo objetivo de los padres de familia. Nosotros estamos ahora, cuando inicia la pandemia nos agarró por sorpresa. A medida que pasa el tiempo, hemos ido haciéndonos de elementos que nos permitan a nosotros ser más efectivos en la clase que se está desarrollando, de tal forma que las condiciones con que iniciamos son muy diferentes a las de ahora, aun cuando siguen siendo muy difíciles y muy complejas. Pero primero, lo ha dicho el gobernador, primero es la vida, todo lo demás se puede reponer, la vida no se puede reponer, de tal forma que estamos acompañando a los canales de televisión, al internet, etcétera, pero
Pretendemos nosotros que una vez que regresemos vamos a dar un periodo de fortalecimiento a las debilidades que se presentaron durante esta pandemia. Ahí está la respuesta. Grande el reto, y bueno, también me gustaría escuchar tu participación, director, tomando en cuenta que es hoy lo primordial la salud. Llevamos prácticamente 10 meses de esta emergencia sanitaria y hoy es muy complicado todavía. Hoy hay gente que no entiende o no alcanza a entender justamente esta situación. Secretario, la pregunta para ti en específico, es en este mismo sentido. La alta ola de contagios, de personas fallecidas e incluso la negativa de los ciudadanos pues por adoptar estas medidas de cuidado me lleva a preguntarte a qué acciones estaría recurriendo o se estarían encaminando para que el siguiente año pues estas medidas se cumplan, se comiencen a bajar los índices de contagios y también pues se pudieran surgir nuevas medidas como infracciones, que tenemos ya esta ley, estas nuevas infracciones por el uso del cubrebocas, algunos servicios comunitarios como se ha planteado desde el Ayuntamiento de Cuernavaca. ¿Cuáles son estas acciones principalmente encaminadas a evitar un colapso en los sistemas de salud? Mira, por principio de cuentas, la estrategia que se han adoptado en los servicios de salud del Estado y en las instancias municipales, en este caso en el Ayuntamiento de Cuernavaca, por indicación del alcalde Antonio Villalobos, ha permitido que la pandemia haya sido controlada de una manera por lo menos parcial durante los últimos meses. Nunca hemos llegado a rebasar los límites máximos de hospitalización en los hospitales que hay en Cuernavaca, y eso sin duda ha sido un éxito compartido entre la ciudadanía y las instancias gubernamentales. El alcalde ha sido muy enfático en proteger la salud de todos los cuernavacenses durante todo este tiempo, y hemos tratado de instrumentar estrategias que vayan no sobre la coacción de los ciudadanos, sino más bien por hacerlos entender de una manera razonada y razonable de la necesidad de protegerse a sí mismos y proteger a las personas que están alrededor de ellos. Sin embargo, durante estas últimas semanas, durante estos últimos 2 meses, hemos tenido cierta resistencia y estos índices de contagio se han mantenido de manera consecutiva a la alza, de tal suerte que tenemos que volver a apretar las tuercas un poco, y hemos desde hace 2 meses o mes y medio lanzado a la propuesta de utilizar un cubrebocas de manera obligatoria para los ciudadanos en espacios abiertos y cerrados fuera de su propio domicilio. Esta propuesta fue llevada al Congreso del Estado y justamente, bueno, pues ya fue aprobada o ha sido aprobada para que los municipios podamos implementarla de manera coordinada junto con las autoridades estatales. Es importante que los ciudadanos lo entiendan, pero también es importante que las autoridades pongan el ejemplo. ¿Qué opinión te merece aquellos funcionarios, incluso federales, que todavía se niegan y mandan este mensaje de confusión? Mira, no todo el país está en la misma circunstancia, no todo México tiene la misma densidad poblacional, y por las características de cada personaje, la posibilidad de tener mayor o menor contacto difiere bastante. Entonces, bueno, pues hay lugares en el país donde en el campo no es necesario tener quizás el cubrebocas puesto todo el día, a diferencia de la ciudad, que bueno, pues es fundamental hacerlo por la densidad poblacional. Así es. Importante los 2 temas, sin duda los principales, los más afectados hoy en medio de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Me gustaría pasar a la ronda de las conclusiones. Me gustaría, si ustedes tienen algún intercambio de ideas, de sugerencias para complementar estas 2 áreas, se las puedan dar en este momento. Cambiamos en esta ronda el tiempo. Nos vamos a solamente 1.5 minutos, donde ustedes también puedan dirigirse a los ciudadanos, y me gustaría iniciar contigo, secretario. Gracias. Las circunstancias han sido difíciles durante los últimos meses. No se prevé un cambio a muy corto plazo de estas circunstancias. Seguiremos enfrentándonos a una pandemia y mantener las medidas de higiene y sana distancia será primordial. En el tema educativo, no me parece tampoco que haya una posibilidad de cambio
a las formas que se han adoptado, por lo menos no a corto plazo. Quizás el maestro Eliacim tenga la posibilidad de corregirme, pero me parece que vamos a mantenernos en la misma línea durante un periodo por lo menos mediano de tiempo. Necesitamos, a como dé lugar, reafirmar esta necesidad de autocuidado. Al final es la población la que va a lograr los cambios verdaderos en este asunto. La autoridad nos toca dictar las medidas sanitarias y el alcalde Antonio Villalobos ha sido sumamente cuidadoso en ese sentido. Ahora es cuestión de que la ciudadanía entienda esta necesidad y lo ejecute de esta forma. Ahí está la conclusión del secretario de Desarrollo, Bienestar y Valores en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Director del IEBEM, también me gustaría escuchar tu conclusión, Angélica, y si tienes también algunos puntos que intercambiar. Sí, sin duda, esta pandemia vino a sentar un precedente muy importante en el sector educativo, porque bien lo decía mi amigo Rafa, ya las condiciones no serán iguales, no serán similares a como cuando antes de que sucediera esta pandemia, de tal forma que en la materia educativa tendremos que ser muy cuidadosos con las decisiones que se tomen. Por eso hemos comentado que hasta el día de hoy no hay fecha de regreso a clases. El regreso a clases será de manera escalonada y paulatino, y con un solo contagio la escuela donde suceda esto se cerrará y tendremos que seguir trabajando a distancia. Afortunadamente hemos aprendido de estas condiciones que se han venido sucediendo, y al día de hoy, vuelvo a comentarte, el libro de texto gratuito es fundamental y afortunadamente lo tienen todas las niñas, niños y adolescentes del estado. De ahí se derivan todos los contenidos y programas educativos que el niño tiene necesidad de aprender. Por eso el maestro estará totalmente muy cercano a esta tarea, y aprovecho este foro para hacer un reconocimiento a las maestras, a los maestros, a las directoras, directores, jefas y jefes de sector que se la están rifando para sacar con éxito este ciclo escolar. No tengo duda que va a haber buenos resultados, aún en las condiciones tan difíciles que estamos padeciendo. Así es, todavía nos falta mucho camino que recorrer en medio de esta emergencia sanitaria. Yo les agradezco a ambos que me hayan acompañado en este foro. Gracias por siempre estar atentos al llamado de 24 Morelos en estas participaciones, y lo hacemos para mantenerlo informado. Hoy la información inteligente se la estamos presentando aquí en 24 Morelos. Gracias a ambos funcionarios por haberme acompañado, querido Eliacim, querido Rafa, muchísimas gracias. Gracias, es la primera parte de estos foros especiales que tenemos preparados para ustedes. Vendrán otros sectores de la sociedad a estar platicando con nosotros también de estos efectos y estos retos que ha representado la pandemia. Yo soy Angélica Estrada, muchas gracias por habernos acompañado.